Bueno, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Para quien no me conoce, porque bueno, si es en cuarto A, yo a la tarde es el único curso que tengo, y cuarto B sí, los que han estado en segundo A me conocen, pero quienes han pasado por tercero C, si bien es mi curso también, el año pasado, por las circunstancias ya conocidas, esta pandemia que estamos atravesando, no nos hemos podido ver cara a cara. Bueno, la circunstancia me obliga a trabajar de forma remota, ya que soy personal de riesgo, por lo tanto no se me permite asistir de manera presencial y sí debo hacerlo, sí debo realizar mi trabajo de manera remota. Bueno, eh, primero que nada, permítanme también agradecer a quien en este momento está poniendo a su disposición tiempo y, y, y bueno, y la mejor voluntad para que ustedes puedan acceder a esta clase virtual grabada, diferida, porque no podemos tener el contacto directo. La escuela no tiene las condiciones indispensables para que podamos tener una reunión virtual por ahora. Tal vez más adelante se pueda. No tiene las condiciones, decía, necesarias para que podamos tener una reunión virtual, es decir, para que tengamos una clase en la cual ustedes estén presentes en este mismo instante en que yo estoy hablando y podamos darnos un intercambio. El intercambio va a ser diferido. Por eso también reitero una vez más, para aquellos que todavía no lo saben, más allá de que en la actividad que pasé consta, está escrito, paso mi dirección de correo, danielteira@hotmail.com. Repito, la tienen escrita en la actividad. Es todo con minúsculas, con I latina, la I común, danielteira@hotmail.com. No dejen de enviarme las actividades, por favor, una vez que las tengan terminadas, así puedo hacerles una devolución. Y tampoco permitan o permitamos que esta situación nos impida tener un intercambio, aunque sea, como decía hoy, utilicé la palabra diferido, diferida. Escríbanme por cualquier duda que tengan y yo voy a contestarles. Entre eso, el intercambio que podamos hacer, más estas clases, que si bien son un monólogo de mi parte, pero bueno, pueden producir preguntas, inquietudes, que podemos ir saldándolas. Así es que, antes que nada, voy a tratar de hacer la presentación, si es posible, si me lo permite, a veces el recurso te lo permite, a veces no, de la actividad para que aparezca en pantalla y en ese caso presentar la actividad que ustedes ya la tienen, ya les ha llegado a sus celulares, a sus manos. Eh, no es esto, disculpen. Vuelvo a intentar. Es la carpeta donde está, pero no es lo que debo presentar. A ver si me aparece ahora. Tengan paciencia porque por ahí estas cosas no, no tienen el, el tiempo que disponemos, se alarga porque por ahí las cosas no resultan como uno las planifica. Pero ahí estoy tratando de arreglar. Ustedes verán que yo toco una cosa y toco otra hasta que aparezca. Decía, la actividad que les envié tiene que ver con una primera aproximación a lo que es el origen de nuestra lengua, de la lengua que hablamos, la cual llamamos, para mi gusto, esto será motivo
de discusión en algún momento, lengua madre. ¿Por qué digo motivo de discusión? Y porque el decir lengua madre muchas veces invisibiliza otras cuestiones, como por ejemplo que estamos frente a una lengua que en algún tiempo, en algún momento, si bien hoy la tenemos naturalizada, fue una lengua invasora. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, de esto es un poco lo que nosotros debemos hablar. El, el castellano se origina en Europa, es una lengua romance, una lengua que proviene del latín, como otras lenguas como el francés o el mismo italiano, y tiene un recorrido histórico que se puede señalar un punto de inflexión. Comienza, espero que ahí ya haya aparecido en la pantalla, voy a tratar de chequear, prontamente debería aparecer la actividad, así es que, bueno, si esto no es así, sepan disculpar, pero bueno, yo iré trabajando sobre, a mí en la pantalla me lo está mostrando, no tengo forma de chequear si esto se ve en todos, en la pantalla que ustedes tienen ahora frente a ustedes, valga la redundancia. Decía, el Imperio Romano, un imperio que se fue construyendo hacia principios del siglo III a.C., esta variación que tenemos en antes y después de Cristo, y que ocupó parte de lo que llamamos Asia Menor, norte de África y Europa, no podemos decir en su totalidad, pero sí todo lo que es Europa oriental o la parte sur oriental, el centro de Europa y la parte oeste que involucra a España y a Portugal. En un territorio tan extenso es inevitable que la lengua produzca variantes, lo que también ustedes pueden haber escuchado en algún momento como dialectos. Imagínense un imperio tanto más grande que la extensión de Argentina, en donde van a encontrar variaciones, interrelaciones lingüísticas, influencias de otros pueblos que poco a poco forjan y fuerzan a la lengua, al latín, en algunas alteraciones que se hacen comunes. Para decirlo de una manera un poco más sencilla, en lo que hoy conocemos como España, y que en la época del Imperio Romano era Hispania, no se hablaba un latín puro, como podríamos decir, si es que existe la pureza. Eso es una discusión que también hay que dar. Un latín puro como si se hablaba en Roma. Es decir, tenía influencias del vínculo con otros pueblos, de los pueblos que ya estaban afincados antes de que llegaran los romanos y conquistaran Hispania, y eso produjo cambios, alteraciones en el lenguaje que hizo un latín que en algún tiempo se llamó, en ese tiempo se llamaba latín vulgar, no era el latín estricto, el latín que cumplía con las normas tal cual el lenguaje se había forjado y formado, sino que un latín que había sufrido el devenir de las circunstancias históricas, del vínculo con otras culturas, con otros pueblos. De la misma manera sucedía esto en el norte de África o en Asia. El latín que se hablaba en esos lugares no era el mismo. No hay una gran diferencia, o como para ponerlo como ejemplo,
imagínense ustedes el castellano que se habla en Perú o en Cuba, del castellano que se habla en el Río de la Plata, en la provincia de Buenos Aires, aquí en Entre Ríos. Hay diferencias. Si bien eso no imposibilitaba que se entendiera lo que el otro decía, se notaban las distintas influencias culturales que, que cada uno de esos padecían, por decirlo de alguna forma. Cuando el Imperio Romano comienza a desintegrarse, el Imperio Romano de Occidente en el siglo V, cada una de estas provincias romanas empieza a tener una cierta autonomía, pero a la vez recibe la invasión de pueblos, los famosos pueblos euroasiáticos, que habían venido a la vez corridos por otros pueblos y venían hacia la parte occidental de Europa, entre ellos los visigodos, los suevos, los alanos, todos pueblos que procedían de la parte euroasiática, es decir, todo lo que podríamos decir hoy en día, perdón la reiteración, lo que podríamos describir hoy en día como el este europeo en vínculo con Asia. Y eso involucra no solo a Rusia, a Hungría, sino estados que son asiáticos, pero están cercanos a la frontera este de Europa, como hoy en día un país como Turkmenistán, donde en esa zona eh, se transitaba la vieja ruta de la seda. Todas esas influencias que existían antes de manera comercial y de tráfico cultural, de pronto los pueblos que allí habitaban empiezan una migración que los lleva hacia el oeste, que va haciendo cada vez más porosa la frontera romana hasta que cae Roma. La Roma que cae en el siglo V es la Roma de Occidente, queda la Roma de Oriente, con sede en Constantinopla, lo que hoy en día llamamos Estambul, esa ciudad importante, fundamental de Turquía. En lo que llamamos Imperio Romano de Oriente, con sede en Constantinopla, va a tener un recorrido mucho más largo que va a llegar hasta el siglo XV, 1453. Entonces, decía, al caer el Imperio Romano de Occidente, al transformarse esas provincias en lo que luego iban a ser reinos y feudos, al iniciarse el periodo conocido como feudalismo, cada una de estas provincias empieza a tomar una identidad, podemos decir, lingüística propia. De ese lugar, de ese origen, proviene lo que llamamos la lengua castellana. Y hay toda una circunstancia, ¿sí? Debemos llamarlo castellano o español. Bueno, esto es una discusión inclusive en España. Ustedes saben que en España hay fuertes movimientos independentistas, como el catalán, históricamente el vasco, con menos fuerza, pero también con una fuerte autonomía, el gallego. Y hay que entender un poco la historia de lo que luego iba a ser España. No solo sucede la desintegración en el siglo V, la desintegración del Imperio Romano de Occidente, luego viene 2 siglos después lo que se puede considerar como la invasión árabe. La invasión árabe que entra por el sur de España y llega a conquistar casi toda España. Queda una franja norte superior donde están los famosos reinos de Castilla, León, Aragón. Esos reinos que resisten la invasión árabe y la presencia árabe, porque no se puede decir solamente invasión, si bien los árabes llegan como invasores, están 7 siglos en España.
es decir, 700 años. La cultura árabe deja una impronta fundamental para entender el castellano que hoy hablamos y para entender también la cultura. Desde palabras como almohada, aljibe, albahaca, hasta la herencia que deja en la literatura, entre las harchas, que luego devienen en la formación de lo que va a ser el romancero español. ¿Sí? Hablando un poquito como para dar ejemplos, no para embarullar, entonces me quedo ahí. Pero decía, en esa franja norte, donde está el reino de Castilla, el reino de León, el reino de Aragón, y que resiste la presencia árabe en la península, ahí se va a forjar lo que luego va a ser el nacimiento de ese estado, de los estados nacionales que aparecen hacia el siglo XV, siglo XVI, los estados nacionales modernos, y uno de los estados más importantes en Europa que aparece en ese momento es España. ¿Por qué se va a forjar ahí? Bueno, se va a forjar a partir de una unión que ustedes pueden haber conocido en historia más de una vez, que es la unión de dos reinos y de dos monarcas, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. La unión de estos dos reyes, si bien ya venía la disputa con los árabes y de a poco se los iba expulsando de la península, digo expulsando porque finalmente los árabes son expulsados de la península. Tiene un fuerte impulso con la unión de estos dos monarcas, con el fortalecimiento de esos dos reinos y la constitución de un ejército poderoso que pueda hacer frente a los árabes. En esta zona, en Castilla, específicamente, en lo que llamamos Castilla, es donde se mantiene la forma más cercana al latín y a lo que nosotros luego vamos a llamar castellano. Entonces, ¿por qué la disputa entre castellano y español? Es importante decirlo. Si decimos español, aunque esto es una cuestión muy difícil de doblegar, de dar el discurso contrahegemónico o el contradiscurso, porque si ustedes abren la computadora o el celular y googlean algo y eso le ofrece una traducción, dice inglés, español, no dice castellano. Ahora es una disputa importante porque el castellano es el origen de la lengua, el origen físico, es el reino donde la lengua que hoy hablamos tiene su nacimiento, por decirlo de manera metafórica, es donde ese latín vulgar se convierte en castellano. No se habla lo mismo en Barcelona, que está el catalán, y no se habla lo mismo en Galicia, donde predomina el gallego. Entonces, estos movimientos independentistas y autonomistas dentro de España. El idioma, cuando se lo denomina español, es el idioma del imperio, es el idioma del invasor. Ustedes pueden decir, esto es una discusión quizás menor para nosotros. Bueno, pongamos que sí, pongamos que podemos considerarlo tal vez una discusión menor. No así, porque tenemos que entender que de última, digamos castellano o español, lo que nosotros estamos hablando, lo que nosotros estamos considerando como lengua materna o lengua nativa, muchos dicen lengua nativa, para nosotros es la lengua de quien fue el invasor. Es decir, aquí, ustedes lo saben, el imperio español lo que hizo fue invadir un continente. Invadió este continente que hoy en día tiene el nombre de América. Y digo el continente porque en principio los españoles no solo invadieron América del Sur y América Central, sino que también invadieron lo que es América del Norte. Toda la península de la Florida le pertenecía a los españoles cuando se dividieron el mundo entre los grandes gigantes
que era en aquel tiempo Inglaterra y España. Decía entonces que es importante entender este devenir de las circunstancias históricas para poder comprender también esa disputa que existe entre decirle castellano o español y a la vez entender que nosotros hablamos la lengua que en algún momento fue del invasor. Todos ustedes me pueden decir, bueno, profe, pero eso pasó hace más de 500 años y hoy en día somos parte de esa. Dejé de compartir, chicos, perdón la interrupción de lo que venía diciendo, dejé de compartir porque no me sale bien a mí la pantalla. Tal vez ustedes lo estaban viendo, pero bueno, lo, lo dejé de compartir por eso porque me sale con error. Bueno, en ese sentido, la actividad que yo les envié indaga un poco sobre estas cuestiones. Una lengua no es solamente la lengua que hablamos desde que nacemos porque pertenece a nuestro país, porque pertenece a nuestra historia, etcétera, etcétera. Una lengua también constituye y forma y construye subjetividad. Ustedes me van a decir, ¿qué significa esto? Que una lengua también tiene una forma determinada de ver el mundo, una cosmovisión particular. Y eso viene junto con la lengua. No me quiero meter aquí en esta primera clase con cuestiones que tienen que ver con la lengua, pero que no son propias de lo que queremos dar hoy, pero me sirve como ejemplo. Cuando se disputa, cuando se discute, cuando se debate sobre la E inclusiva, el no decir chicos o chicas, sino decir chiques, por ejemplo, lo que se está discutiendo en ese caso es la configuración y la construcción de una lengua que se hizo, permítanme la metáfora, a imagen y semejanza de quien domina. Porque la lengua que se habla en un territorio, siempre es la lengua del invasor. ¿Y esto qué significa? ¿Qué es la lengua del invasor? Significa que es producto de una disputa, de una guerra, de luchas, donde uno ganó, otro perdió y murieron algunos y otros vivieron, otros lograron sobrevivir. Y uno impone la cultura y el otro trata de resistir y pierde muchos elementos de su cultura. Eso fue lo que le pasó a nuestros pueblos originarios. Nuestros pueblos originarios trataron de resistir, trataron de enfrentarse a ese invasor que era el español. Es como que hoy en día nosotros estemos acá en Argentina y de pronto nos encontremos con que frente a nuestros puertos hay un ejército o está toda la armada, no sé, China, rusa, norteamericana, imagínense la potencia que ustedes quieran, y vienen a invadirnos. Y van a desembarcar en nuestro territorio y se van a querer apropiar de nuestro territorio. Bueno, es lo mismo. Imagínense si imagínense esta situación hipotética, imaginaria, si de pronto tuviéramos una guerra que llevara años, perdiéramos y se instalaran algunas de esas potencias imperiales en nuestro territorio y empezaran a decidir la educación, a contar la historia, a imponer su lengua. Bueno, es lo que pasó aquí. Una primera generación posterior a una situación así de invasión, tal vez va a mantener sus costumbres, su cultura, su lengua, por más que esté prohibida, la va a hablar en secreto, como sucede muchas veces, y hay muchos ejemplos históricos de esto. Uno de los ejemplos históricos es el pueblo judío, el pueblo hebreo, que mantuvo su lengua más allá de ser sometido muchas veces a través de la historia, y le imponían otras normas, otras reglas, otras leyes, otra cultura, y ellos mantenían igual su cultura, aunque sea de manera
secreta, casi como un código secreto. Bueno, seguramente se podría hacer eso, pero en el tránsito de distintas generaciones, luego de 50, de 100 años, si permaneciera ese invasor, se naturalizaría, no sería natural, no es natural, se naturalizaría el uso de la lengua del invasor. Es lo que pasó acá. Entonces, no es menor la cuestión, para retomar un poco, no es menor la cuestión frente a si hablamos de castellano, si hablamos de español, porque una lengua no es solo una lengua que se habla, la lengua aporta cultura, construye subjetividad, piensa de una manera la lengua. Nosotros, como personas que hablamos la lengua castellana, no tenemos la misma visión de mundo, no tenemos la misma visión de mundo que alguien que pertenezca y haya crecido bajo la nación charrúa y hablando la lengua charrúa. Tener otra cosmovisión. Un ejemplo. Para nosotros esto es la provincia de Entre Ríos. Si uno le pregunta a un charrúa, es parte de nuestro territorio, te va a decir que él pertenece a la nación charrúa, que la nación charrúa toma parte de Brasil, que toma parte de Uruguay, que es mucho más extensa que esta provincia de Entre Ríos. Esos son distintas cosmovisiones. Es importante tenerlo en cuenta esto porque si no por ahí perdemos un poco de qué estamos hablando. En esa actividad, donde nosotros hablamos de los orígenes del castellano, hay que ver algunas influencias que el castellano tuvo en su formación. En esa formación primera, ustedes tienen ahí en la actividad, aparecieron las lenguas célticas, que son de origen indoeuropeo. Ustedes pueden conocer los pueblos celtas. Los pueblos celtas no solo se afincaron en, en, ciertas zonas de Europa como en la parte escocesa de Gran Bretaña, sino que también en el norte español. Luego las lenguas íberas, que ustedes también pueden entender ahí que existían, que coexistían con lo que iba a ser el castellano, y el famoso euskera, que es la lengua vasca. El proceso que es previo a la emergencia del castellano es el proceso de romanización, que es un proceso de invasión y ya de invasión cultural y de establecer la cultura dominante sobre todos. Cuando Roma conquista esas provincias, cuando Roma conquista Hispania, se procede a ese proceso que se llama de romanización, que es que de pronto la lengua oficial pasa a ser el latín y se empieza a obligar a los nativos de la provincia a que hablen esa lengua. Ese proceso de romanización se da durante todo el imperio romano. Cuando el imperio romano de Occidente, como habíamos hablado, cae, hay un proceso de fragmentación en donde no solo las influencias y los cambios, las alteraciones en el uso de la lengua que ya se habían producido por el contacto entre distintos pueblos y entre distintas lenguas, sino que se produce la invasión de las llamadas invasiones bárbaras, mal llamadas invasiones bárbaras, de los pueblos que contaba hoy de Eurasia, digamos, de la zona donde nacen las lenguas indoeuropeas. Esas invasiones producen un choque con aquellos nativos de lo que hoy llamamos España, que hablaban ese latín, que si bien no era el latín de Roma, era un latín vulgar, ya contaminado, entre comillas, contaminado con el vínculo con otros pueblos, y producen una nueva retroalimentación entre una lengua y otra. Y hoy en día, por ejemplo, nosotros tenemos dentro de nuestra lengua la palabra
guardián, que la palabra guardián no existía como tal, o como la conocemos hoy en día, no existía en ese latín vulgar, pero sí existía en el idioma, en la lengua que hablaba, la lengua germánica que hablaban los visigodos, que estuvieron 2 siglos, antes de ser expulsados por los árabes, que estuvieron 2 siglos en España. De la misma manera, un ejemplo notable es la coexistencia en nuestro castellano de 2 nombres, Juan e Iván, que son el mismo. Les van a decir, ¿por qué? Bueno, porque Juan tiene un recorrido, el nombre Juan tiene un recorrido que va desde el sur del Imperio Romano y de ese Asia conquistada por Roma, hacia el norte de los pueblos germánicos, donde la J se cambia por la I y la U se cambia por la B corta. De ahí, con los pueblos germánicos que invadieron la península, viene con ellos esa variante de Juan que es Iván. Y ahí tienen ustedes un ejemplo claro de cómo se produce esa contaminación, entre comillas, que yo le estoy diciendo, y cómo eso va forjando, donde antes existía una lengua, va forjando una nueva lengua. Entonces, este es parte del proceso que se vivió para la emergencia de lo que llamamos nosotros castellano. A esto tenemos que sumarle la presencia árabe, que también nutre lo que luego va a ser la lengua castellana, la nutre y muchos, chicos. Es muy extenso en esta clase que pretendo que sea introductoria, es muy extenso dedicarme a la influencia árabe en nuestra cultura. Pero la influencia árabe en nuestra cultura es fundamental y no solo en nuestra cultura como personas que hablamos la lengua castellana, sino en lo que va a ser toda la cultura occidental. Un ejemplo, porque tengo que darlo para que entiendan un poquito, junto con los árabes vienen las primeras traducciones originales del griego de un montón de autores griegos que hoy en día los tenemos como clásicos y que muchos de sus textos no habían sido traducidos al latín y Europa no conocía. Estoy hablando de Platón, estoy hablando de Aristóteles, estoy hablando de Pitágoras y muchos más. Es decir, la cultura árabe, lo que deja la cultura árabe en España es inmenso y eso se transmite no solo en España, no solo luego a América, tardíamente, sino que se desparrama por toda Europa y es parte de lo que va a ser o se va a conocer a partir del siglo XVI como Renacimiento. Se le llama así Renacimiento Europeo porque es el reencuentro desde otro lugar, con otra impronta, de ese presente europeo del siglo XVI con la cultura, perdón, griega antigua. Bueno, decía, cuando los árabes son expulsados y se produce, luego de la unificación de Castilla y Aragón y las luchas posteriores, se produce el nacimiento de los estados nacionales y de España como imperio, que de pronto todos los reinos que estaban en la península quedan bajo la órbita de los llamados reyes católicos y luego de esa monarquía que tiene una dinastía la más conocida es la casa de Austria, que se convierte en imperio. Eso es la emergencia de los estados nacionales y comienza a hacer el español, el castellano, el español para el imperio, el castellano para nosotros, la lengua oficial que esa península como nuevo Estado nacional, como España, como imperio español, empieza a derramar por el mundo en sus invasiones y conquistas de otras tierras. Bueno, creo que por
por ahora y con esto que hemos visto, más o menos puede ayudarles a realizar la actividad propuesta. Hay cosas que son muy sencillas, como se llaman lenguas romances, porque provienen del latín, o sea, provienen de Roma, de la época del Imperio Romano, entonces tanto el francés como, como el italiano, como el español o castellano, que estábamos discutiendo hoy, como el portugués, son lenguas romances o románicas, porque provienen de ahí. Otra de las preguntas, para no ir a la actividad, pero para dejarles alguna de las ideas que transité en este caso, es si existen lenguas puras. Bueno, pudimos ver que no existe tal cosa como lengua pura, no hay una primera lengua pura que no nació de ningún lado, sino que se originó de manera espontánea. No, las lenguas siempre son producto de la contaminación, esto entre comillas y como metáfora, de distintas culturas que las preceden o las precedieron. Bueno, hasta aquí espero no haber sido, que mi monólogo no haya sido demasiado intenso y que los haya cansado. También lo pueden ver por partes. La idea es que ustedes tengan el link y ese link le llegue a su celular o algún celular que puedan tener o una computadora y pinchar ahí, entran en la clase que está en YouTube y eso les puede permitir verlo y reverlo y verlo por partes y adelantar y retroceder si así lo necesitan, si así lo requieren. La idea era acompañar un poco de esta actividad con lo que hubiera sido, faltó el intercambio que podríamos haber dado, podríamos haber tenido de si la reunión, eh, si este monólogo hubiera sido en realidad una reunión virtual con la presencia virtual de ustedes, o si hubiera estado presencial. Bueno, reitero, muchas gracias por la disposición, por escucharme. Muchas gracias a quien hace de nexo, en este caso, compañero o compañera, y seguramente nos estaremos encontrando en alguna nueva clase. Les reitero una vez más y les pido que no dejen de contactarse conmigo, danielteira@hotmail.com, todo con minúscula y latina y común. Escríbanme y aunque sea hacemos ese intercambio, no dejen de hacer la actividad y de enviármela para poder tener, para poder yo también darles una devolución. Y bueno, ojalá estén bien. Yo voy a ir dejando de grabar, los voy despidiendo y seguro nos vamos a estar encontrando en otro momento prontamente. Ha sido un gusto, chicos. Detengo la grabación y antes de eso les mando un caluroso saludo.